Hola, sean todos bienvenidos a Expoinia 2020. Hoy compartiremos la charla titulada Encapsulación de antocianinas de papa y su estabilidad durante digestión simulada con fines nutricionales. Soy Cristina Vergara, pertenezco al área de alimentos del futuro como líder de grupo especialidad de agregación de valor. Las papas de pulpa de color son una fuente de distintos ingredientes, entre ellos podemos destacar el almidón, típico presente en papas, y las antocianinas, que son los pigmentos naturales responsables de la coloración de estas papas de pulpa de color. Existen también otros alimentos que podemos derivar de estas papas de pulpas de color y podemos entonces a través de ellos generar alimentos que colorean y podemos generar entonces flakes, liofilizados, diversas preparaciones que puedan ser incorporados como ingredientes a alimentos. ¿Por qué son importantes estas papas de pulpa de color? Su color es debido a las antocianinas que están presentes, y estas antocianinas tienen la virtud de tener dos características. Por un lado, son capaces de entregar color natural, y por otro lado, tienen capacidad antioxidante, lo cual es beneficioso para nuestra salud. Principales antocianinas presentes en papas de pulpa de color como las que estamos estudiando son principalmente delfinidina, petunidina, malvidina y algunos derivados de ellas. Propiedades destacables, saludables, presentes en estas antocianinas son antioxidante, inhibición de algunos tumores, entre otros. Ahora bien, para poder acceder a este beneficio de las papas de color, deberíamos entonces extraerlas u obtenerlas de forma separada de la papa como tal, y para ello entonces requerimos de hacer una extracción. Para lograr esta extracción, lo que hacemos es entonces extraer y separar el color de la matriz natural en la que estaba protegida naturalmente, y la exponemos a ciertas condiciones de degradación, ya sea a condiciones ambientales como temperatura, luz, etc. Y también, si queremos incorporar estas antocianinas como un ingrediente en un alimento, tenemos que tener en consideración que al incorporarla en una matriz alimentaria podría sufrir degradación, ya sea por condiciones propias del alimento, como el pH, por ejemplo, pero también importante destacar que podría interactuar con otros componentes del alimento. Otro punto muy importante es que si queremos el beneficio de estos antioxidantes, tenemos entonces que asegurarnos que pueda estar protegido de las condiciones ambientales, de las condiciones en el alimento, y por supuesto que al ser consumidos, entonces los tengamos accesibles para que produzcan estos beneficios. En este contexto, entonces, una vez que extraemos el color de las papas, que son antocianinas, estas antocianinas las vamos a proteger de las degradaciones ya descritas. ¿Con qué? Con el uso de una herramienta. ¿Cuál herramienta? La encapsulación. Para ello, entonces, vamos a formular y vamos a diseñar micropartículas de antocianinas de papa con el objetivo de protegerlo de las tres condiciones ambientales, una vez incorporadas en el alimento, y que sean capaces de llegar bioaccesibles una vez que las consumimos. ¿Cómo definimos la microencapsulación? Es una técnica mediante la cual compuestos activos, ya sean sólidos o líquidos, se introducen en una matriz o sistema de pared de naturaleza polimérica con el fin de proteger el activo, ya sea del medio ambiente, de su interacción con otros componentes del alimento, o también con el objetivo de controlar su liberación, ya sea en la matriz propiamente tal o bien una vez que sea consumida. Existen distintas técnicas de encapsulación. Ejemplos de ellas son la liofilización, el secado por hermetización, el secado por enfriamiento, coacervación, emulsificación, entre otras muchas. Un ejemplo de distintas partículas que podemos obtener a través de la encapsulación sería, como vemos en la fotografía, una cápsula real o una microcápsula donde el activo está en el centro y está cubierto por una pared que lo protege de las condiciones ambientales y de otras condiciones, o obtener partículas como las que vemos en este diagrama, en donde vemos que los activos están en pequeñas gotitas embebidos en toda la pared polimérica y está entonces distribuido como una partícula. ¿Qué buscamos? Protección. Protección, aquí ejemplificando, contra condiciones ambientales como luz, oxígeno, ya sea en el alimento o una vez que lo consumimos. Otro objetivo para utilizar la encapsulación podría ser enmascarar el sabor y olor,
¿Qué pasa si este activo tuviera un sabor en una concentración indicada que no fuera aceptada sensorialmente? Con la encapsulación la podríamos enmascarar. Otra condición importante es que podemos entonces cambiar de líquido a sólido, lo que lo hace mucho más manejable. Vamos a transportar entonces ahora el activo seco y sin el agua presente, por lo tanto va a ser más fácil de manipular, de dosificar, también de transportar. Y también vamos a buscar una liberación controlada, idealmente para obtener los beneficios entonces en el organismo. Esa liberación podría ser a nivel de estómago, a nivel de intestino o al final de la digestión. Ejemplos específicos con los que hemos trabajado en antocianinas de papas de pulpa de color, hemos utilizado dos técnicas de encapsulación a la fecha, secado por atomización y gelificación iónica, y aquí les compartimos fotografías de cómo se ven entonces micropartículas de antocianinas de papas de color. Aquí en esta fotografía observamos una fotografía de micropartículas de antocianinas de papa roja y micropartículas de papa morada. Ambos se presentan como producto en polvo, muy manejable, fácil de dosificar y que como condición de almacenamiento tendría almacenarse en lugar fresco y seco. Por otro lado, también tenemos la gelificación iónica, que es una técnica muy atractiva, que tiene otra característica, que tiene una pared totalmente insoluble que lo protege del ambiente, por lo tanto no va a ser soluble en agua como sí lo son las que obtenemos por secado por atomización. Y en esta fotografía vemos entonces encapsulados de papa roja y encapsulados de papa morada. Son muy atractivos para aplicaciones, por ejemplo, como gastronomía, o bien para ser aplicados en matrices donde queremos distinguir la partícula y que contengan este activo. Ventajas que tiene la microencapsulación: cuando aplicamos una técnica como el secado por atomización, tenemos la ventaja de que contamos con el equipamiento a escala laboratorio, a escala piloto y también a escala industrial. La industria de alimentos, que procesa alimentos a través de secado por atomización, va a contar con el equipamiento, por lo tanto podríamos entonces hacer la encapsulación dentro de las mismas plantas de alimentos. Para ello, esta técnica son simples y de bajo costo, apropiado para activos sensibles a la temperatura, porque una vez que atomizamos en la cámara de secado, estas pequeñas gotitas se deshidratan, forman una costra y se evapora el agua, pero pasa en pocos segundos, 2 o 3 segundos, por lo tanto los compuestos que son sensibles a la temperatura se ven poco sometidos a la degradación. Poseen estabilidad microbiológica porque tienen una actividad de agua baja, también tiene una humedad baja y tenemos una reducción del costo en almacenamiento y transporte. Otro punto a destacar es otro trabajo que hemos desarrollado con papas de pulpa de color, en donde tenemos las papas que son papas que tienen toda la pulpa coloreada. Hemos hecho la extracción y la separación del almidón y también del color, y hemos trabajado entonces con este color, concentrando el color para obtener entonces concentrados líquidos con el color de las antocianinas de las papas de pulpa de color, para luego encapsularlas y estabilizarlas mediante secado por atomización, en donde vemos que los productos se presentan en versión polvo, como los que se ven en la fotografía. Este trabajo lo hemos publicado recientemente como una publicación científica, en la cual pueden visitar. ¿Cómo hicimos este trabajo? Bueno, aplicamos un diseño de experimentos optimizado mediante superficie-respuesta. Estudiamos como variable independiente la temperatura y el contenido de sólidos para la solución de alimentación y usamos como variable respuesta la eficiencia de encapsulación. ¿En qué consiste la eficiencia de encapsulación? Nos determina entonces cuánto hemos logrado encapsular, es decir, cuánto está embebido en la matriz y cuánto quedó sobre la superficie. Como lo muestra este diagrama en naranjo, queremos tener lo mínimo en cantidad posible sobre la superficie, o sea, lo mínimo naranjo posible, lo que indicaría que estaríamos acercándonos a mayor eficiencia de encapsulación, es decir, lo más cercano al 100% sería el espejo de decir, está todo embebido en la matriz polimérica. Los resultados fueron los siguientes: obtuvimos micropartículas en polvo, como las que se observan en esta fotografía. Si nosotros hiciéramos un zoom a través de microscopía de barrido, podríamos observar su morfología externa, que se ven
partículas esféricas con algunas abolladuras, con alguna tendencia a la aglomeración. Son clásicas de las partículas obtenidas por atomización utilizando maltodextrina como agente encapsulante. Además, podemos observar aquí la distribución del tamaño de partícula, cuál es unimodal, es decir, que el universo principal de las partículas tiene solo una distribución de partículas. Logramos una eficiencia sobre el 86% una actividad de agua baja, lo cual nos permite entonces almacenar este producto sin contaminación microbiológica. Estudiamos además la estabilidad acelerada a 60 grados Celsius. Para ello observamos entonces el control, el que está dibujado en este gráfico, que es donde se observa en el eje Y la retención de las antocianinas y en el eje X el tiempo de evaluación hasta 140 días almacenadas en una estufa con aire forzado a 60 grados Celsius. Estas antocianinas fueron expuestas, no encapsuladas, lo que se puede observar en estas figuras cuadradas moradas, en donde observamos que rápidamente hubo una degradación de las antocianinas porque no estaban protegidas, y tenemos entonces una degradación rápida y una pérdida de las antocianinas, mientras que si comparamos con el efecto de la encapsulación, las partículas que vemos en triángulos rosados, se ve que en el tiempo vamos perdiendo poco a poco algo de antocianina, sin embargo se ve una protección en el tiempo que es la adecuada. Esta estabilidad acelerada nos permite establecer las condiciones de almacenamiento recomendadas para este tipo de partículas en polvo. Como observamos en esta fotografía, en estas soluciones para extracción y cuantificación de cada uno de los puntos del gráfico, vemos cómo desde un color atractivamente rosado vamos perdiendo color y antocianina hasta llegar a un color con una pérdida cercana al 50% de las antocianinas. Esto también lo podemos reflejar si observamos el parámetro que se llama delta E o cambio de color, en donde comparamos el color inicial de las micropartículas y del no encapsulado versus el final al tiempo final de estudio, que fueron 140 días. Observamos entonces que en el control, el no encapsulado, tuvimos un 58% de delta E, que es un delta E significativamente diferente y que es apreciado, por supuesto, estamos casi un 60% visualmente, versus el encapsulado, que a los 140 días de almacenamiento solo alcanzó un cambio de color de un 18%. Cabe destacar que además estas partículas en presentación en polvo están en evaluación en nuestros socios estratégicos, donde los podemos evaluar en un entorno real y así incorporarlos a distintas matrices alimentarias con distintas condiciones que nos permiten entonces mejorar, por un lado, las formulaciones, pero también hacer recomendaciones de este tipo de ingredientes. Finalmente, hicimos la digestión simulada in vitro, en donde expusimos al control no encapsulado y a las micropartículas obtenidas por secado por atomización a digestión en boca, en estómago e en intestino, para establecer la bioaccesibilidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto de estas antocianinas que son consumidas y que son digeridas van a estar accesibles para disponer entonces de sus propiedades saludables? Si observamos el control versus el encapsulado a nivel gástrico, vemos que la encapsulación entrega una protección significativamente superior del encapsulado versus el no encapsulado, y lo mismo cuando hacemos el análisis al final de la digestión, en donde observamos también diferencias significativas, un porcentaje significativamente más alto de bioaccesibilidad para aquellas antocianinas que estaban protegidas, encapsuladas, y versus aquellas que no estaban protegidas. Hasta aquí llega la charla de hoy. Muchas gracias por acceder a esta charla. Les dejamos el contacto. También los invitamos a visitar la página de INEA, específicamente de Alimentos del Futuro, para que puedan conocer más sobre nuestra área de trabajo, nuestras líneas de investigación. También estamos publicando constantemente videos informativos, noticias y informativos y publicaciones que pueden ser de su interés. Así que son bienvenidos, visítennos y cualquier duda pueden contactarnos.